Bueno, en primer lugar, esto que les compartían Diana y Ángela, al momento de recibir la invitación me dio mucha alegría y hasta junto con la alegría me surgió el título de esta charla, de esta plática, porque les comparto aquí en nuestra parroquia Madre de Misericordia, quizá desconocido para la mayoría de los parroquianos, pero está María Magdalena, debajo del cuadro de la Madre de Misericordia, el cuadro de la patrona de nuestra parroquia, la Madre de Misericordia de la Puerta de la Aurora de Vilnius, imagen lituana que nos espera con los brazos así para abrazarnos. Si uno se pone de rodillas enfrente de la Madre de Misericordia en el retablo que está debajo del altar, está representada María Magdalena, y no en cualquier situación, sino cuando la Madre de Dios, al pie de la cruz, ya tiene el cuerpo de su hijo. María Magdalena está allí llorando a sus pies, haciendo un servicio de amor al Señor en respuesta al amor que ella ha recibido. Entonces, en una ocasión, hace más de un año ya, que fui a rezar al altar de la Madre de Misericordia y que me pongo de rodillas y que el mantel que va del altar cubría menos el retablo que estaba abajo, me hice más consciente que ahí estaba María Magdalena y empecé a pedirle siempre en ese lugar que me ayude a la virtud en la que para mí ella fue tan excelente y para la tradición de la Iglesia, que es la virtud de la penitencia. Cuando escucho, veo, leo el lema de estas charlas, estas jornadas sobre María Magdalena, signo de los tiempos, bueno, me vi obligado a hacerme otra pregunta. María Magdalena, signo de los tiempos, pero ¿es un signo de los tiempos hablar de la penitencia? ¿Tiene sentido? Año 2020, en medio de pandemia, con tantas situaciones que todos estamos viviendo, hablar de la penitencia. ¿Qué es la penitencia? Y sobre todo, ¿puede decirnos algo María Magdalena de esta virtud? La primera consideración que quería que hiciéramos es que la palabra penitencia ha adquirido con el tiempo, tanto en el lenguaje coloquial como en la vida eclesial, un sentido un tanto negativo. Escuchamos hablar de la penitencia y algo en nuestro corazón quiere dar un paso para atrás. En lo cotidiano hay una expresión que se usa mucho en Argentina, no sé si se usará en otros países de Latinoamérica, pero cuando un alumno en la escuela desobedece, se porta mal, lastima a algún compañero, se lo pone en penitencia, es decir, se lo castiga. Es el sentido que el niño entiende de la palabra. Obviamente el docente está buscando otras cosas con el poner en penitencia, pero la frase quedó: poner en penitencia significa estás castigado. Y en la vida eclesial también pasa, no es solamente una cosa de los niños y de las escuelas o de la educación de los chicos, sino que también muchas veces en la vida eclesial vamos asociando la palabra penitencial a cosas que no lo son. Y a esto también les comparto un pequeño testimonio simple. Hace unos años, preparando la liturgia de la Semana Santa, una persona que estaba encargada de los coros se me acerca y me dice: padre, a nosotros nos toca este año preparar la liturgia, los cantos del Viernes Santo. Tiene que ser más penitencial y triste, ¿no? Claro, ahí aprovechamos y tuvimos una linda charla para distinguir que penitencial sí tiene que ser, el Viernes Santo es la liturgia penitencial por excelencia, pero no triste. Penitencia y tristeza, penitencia y castigo, a las palabras a las que hemos asociado y que no deberían estar asociadas, porque la penitencia no es un castigo, la penitencia no brota de un corazón triste. Diciendo, bueno, primero lo que no es la penitencia, vamos a preguntarnos un poquito qué es. El origen de la palabra es un verbo en latín que significa arrepentirse. Y arrepentirse a la vez significa reconocer una verdad. En este caso, reconocer que estoy en falta. La penitencia es una virtud, es un hábito bueno, mediante el cual reconozco que he estado en falta. Claro, por esto quizá esté asociada
a una valoración negativa. A nadie le gusta faltar, fallar, el pecado, pero a lo que hay que rechazar es al pecado, no a la penitencia. A esto les quería compartir una frase de San Estanislao, el fundador de nuestra congregación, que muy gráficamente, con esta imagen, nos ayuda a entender un poquito esta diferencia, esta distinción que esta mañana, este día queremos hacer. Él dice, la noche es el pecado, el amanecer, el alba, es la penitencia, el día es la gracia. Tenemos que salir de la noche, de la oscuridad, del abismo, del pozo, de la muerte, del pecado. Y hay que huir del pecado, hay que salir corriendo del pecado. Tenemos que llegar al día, que es la gracia, que es Cristo, que es el abrazo del Padre, que es el cielo, que es la vida eterna. El camino es la penitencia. Entonces, el alba, para pasar de la noche al día, tengo que atravesar el alba, tengo que atravesar el amanecer del nuevo día, tengo que empezar a salir del pecado de la noche. Esta es la virtud de la penitencia. Entonces, con este sentido, claro que este sentido es más positivo, uno lo va a abrazar más de corazón. Además, que San Estanislao agrega en este texto que les comparto, que él quería que los que lo oyeran, los que lo leyeran, y sobre todo los marianos de la Inmaculada Concepción, viviéramos la penitencia hasta el último día de nuestras vidas. Imagínense en qué problema me pondría mi fundador si me pidiera que estuviera triste y me sintiera castigado hasta el último día de mi vida. Obviamente no es esa la valoración, sino esta otra, ¿no? Un reconocer la falta para empezar a salir de la noche, para entrar en el día, para salir del pecado, para abrazar a Cristo. Dijimos entonces que la penitencia es una virtud que deriva del arrepentimiento, por el cual yo reconozco una verdad. Esa verdad es que he estado en falta. Bueno, ahora la miramos a María Magdalena, porque nos vamos a llevar esta definición y vamos a tratar de hablar con ella, y vamos a tratar de que ella nos ayude a entender mejor qué es la penitencia cristiana. ¿Por qué nos atrevemos a preguntarle a ella? Bueno, hoy el nombre o el título que más le damos a María Magdalena y que más le vamos a dar por mucho tiempo, si Dios quiere, es el de apóstol de los apóstoles. El Papa Francisco elevó la categoría litúrgica de la celebración de María Magdalena de memoria a fiesta, tiene un prefacio propio y en este prefacio se la llama María Magdalena apóstol de los apóstoles, la enviada a anunciar a los que después son enviados a anunciar. Pero hay un título de María Magdalena mucho más antiguo, más tradicional, lo utiliza San Agustín, lo utilizan numerosos santos. En la Edad Media era una de las inspiraciones principales de los pintores sagrados, que es María Magdalena la penitente. Así la llama la tradición de la Iglesia. Entonces, atrevernos o preguntarle a ella por la virtud de la penitencia es muy atinado, tiene sentido. No es que dijimos, bueno, queremos hablar de la penitencia y aparte es un congreso de María Magdalena. No, vamos a pedirle a ella que nos ayude a definir mejor, más profundamente, no tan académicamente, el sentido de la penitencia. Nos llevamos la definición, que es la que dijimos. Es el reconocimiento de una falta por el cual voy saliendo de la noche para llegar al día que es Cristo. Quiero compartirles para que vayamos a preguntarle a María Magdalena qué nos tiene para decir de esta virtud. Un texto breve, 2 versículos, después lo pueden buscar, los voy a volver a repetir cuando cerremos el ciclo de María Magdalena, de la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Elegimos este texto porque es la primera lectura de la misa de María Magdalena. Dice así el apóstol Pablo, y dice también María Magdalena. La Iglesia elige esta lectura para significarla, para mostrarnos su corazón. Porque el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El amor de Cristo nos apremia porque ya no puedo vivir más para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. ¿Quién es María Magdalena? ¿Quién era María Magdalena? Bueno, Lucas 8, versículo 2 nos dice que María Magdalena es aquella mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios. Meditando, reflexionando
sobre esta conversión, sobre esta liberación, sobre esta vuelta a la vida de María Magdalena, San Estanislao, el mismo santo que les cité antes, hace una pequeña reflexión que también les comparto. Dice así: ¿acaso hay alguien más miserable que aquel en cuyo interior y por su propio permiso habitan tantos y tan crueles torturadores? Sin embargo, aquel que vino a salvar no solo a los justos, sino también a los pecadores, no solamente liberó a esta pobre mujer que estaba poseída, sino que la exaltó a tal grado de gloria y santidad que es difícil decidir cuál sea mayor obra de la omnipotencia y bondad divinas, si la creación del mundo y de todas las cosas o la conversión de la Magdalena. Fuerte, se pregunta San Estanislao. Miro la creación de Dios, miro la maravilla y el poder de Dios, su misericordia, llamando al ser a todas las criaturas, sacándolas de la nada, por su misericordia, por su amor. El poder que manifiesta Dios cuando hace esto, el amor con que ama a cada criatura cuando la crea. Y por otro lado miro la conversión de la Magdalena, cómo expulsa a los 7 demonios, la llama de la muerte a la vida. Y dice Estanislao, no me decido cuál de las dos cosas es más grande, si la creación de todo o este volver a la vida a esta mujer. Vayamos un segundo, un instante, con la imaginación a María Magdalena. Torturada, dice Estanislao, por la posesión de 7 demonios, que continuamente no solo la acusaban de que era pecadora, que es verdad, era verdad para ella y es verdad para nosotros, sino que también la acusaban de que nunca jamás iba a tener perdón. Los demonios en el interior de María Magdalena le decían que su pecado no tenía arreglo, que no iba a poder volver jamás a Dios, que estaba excluida del pueblo, que estaba fuera de la alianza, que estaba fuera de la gracia, y en esto le mentían. Y en esto los demonios, cuando dicen esto, mienten. Por eso una consideración, primera cosa fuerte y segura y cierta, que María Magdalena le quiere decir al que está mirando esta charla ahora, donde sea que estés, sea quien seas, te lo dice María Magdalena, testigo de lo que significa encontrarse con Jesús. No importa tu pecado, lo grande que sea, no importa lo profundo del pozo en que te encuentres, no importa la tentación tremenda de desesperación en la que te encuentres, si buscas a Jesucristo, Él se va a dejar encontrar, Él te está buscando en este mismo momento, Él te quiere acercar a su corazón y hay posibilidad de pasar de la noche al día, del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. María Magdalena es testigo de esto. Pero volvamos, María Magdalena, rodeada por la desaprobación de todos los hombres del pueblo, de todo el pueblo, rodeada de todas las murmuraciones de los que la conocían en el exterior. En el interior, escuchando todas estas voces de los demonios mintiendo, todo este ruido interior. ¿Qué es lo primero que ve María Magdalena cuando el Señor expulsa a los 7 demonios? Abre los ojos, vuelve en sí, y lo primero que ve es a Cristo enfrente de ella. Y algo más, una experiencia que es una recomendación que se le hace a los exorcistas en la iglesia. Los exorcistas son aquellos sacerdotes u obispos que tienen la misión particular delegada por la autoridad de la iglesia de orar pidiendo la liberación en nombre de Jesús de las personas que tienen una afección extraordinaria del demonio, de los demonios. Se les recomienda que cuando terminan la oración, cuando terminan el rito, cuando terminan de hacer esta poderosa intercesión y esta poderosa oración para la liberación de la persona oprimida, con voz clara y firme la llamen por su nombre, para distinguir que la persona ya ha vuelto en sí, para distinguir que ya puede responder. Entonces nosotros podemos agregar, ¿qué es lo primero que ve María Magdalena cuando el Señor expulsa de ella a los 7 demonios? Ve a Cristo enfrente de ella diciéndole María. Podemos imaginarnos lo fuerte que habrá sido este momento para la vida de María Magdalena, que cuando llegue la Pascua y sus ojos la engañen por estar tan llenos de lágrimas, porque lo que va a estar mirando es tan inédito, tan único, que va a confundirse a Jesús, sus ojos no le van a alcanzar para distinguir a Cristo y Cristo resucitado, porque ya no se lo conoce según la carne, los ojos no van a alcanzar a darse cuenta, pero
cuando el mismo Jesucristo le diga a María, María Magdalena va a volver a su experiencia. Y nos dice hoy a nosotros, miren, los ojos me pueden engañar, pero la voz de Jesús sacándome de la muerte a la vida es inolvidable. La voz de Jesús sacándome del pozo, del abismo, y devolviéndome a mí misma para el servicio, para el caminar, para la vida, para glorificar a Dios, para ser quien tengo que ser, para recuperar la alabanza, eso no se puede olvidar jamás. Por eso, María Magdalena, al escuchar ser nombrada por Jesús, dice, es el Señor. Inmediatamente se da cuenta. Conoce por eso esta voz. ¿Qué habíamos dicho entonces de la virtud de la penitencia? Nos habíamos llevado la definición, que es una virtud que deriva del arrepentimiento y que nos permite reconocer que hemos estado en falta. Le llevamos esta definición a María Magdalena y le decimos, ¿está bien? Y nos dice, y sí, pero se queda un poco corta. Es algo más la virtud de la penitencia, es la virtud por la que reconozco, sobre todo, que he sido sacado de la falta. La penitencia es la virtud por la que voy a ser reconocido de que Jesús me reconoció a mí, de que Cristo me miró, de que Cristo no se dejó engañar por las voces de los demonios que decían que yo ya no tenía arreglo, que Cristo no se dejó echar atrás por el qué dirán de todos los que podrían con mucho título decir cómo se va a acercar a Él, cómo se va a acercar a ella. Que Cristo no se dejó engañar ni siquiera por mi propio interior, que también empezaba a creer que ya no tenía arreglo, sino que se me acercó, me miró y me llamó por su nombre. Penitencia va a ser la virtud por la que reconozco esto. Ahora sí, después de que le tomamos una definición un poco más profunda a María Magdalena, vamos a lo que nos dice un poco la Iglesia sobre esta virtud. Les recomiendo, no los vamos a leer todos, les recomiendo cuando puedan que miren los puntos del catecismo de la Iglesia Católica desde el 1430 hasta el 1439. La Iglesia sintetiza con mucha belleza y con mucha profundidad y con testimonio de los padres y con testimonio de los santos y del magisterio lo que es esta virtud de la penitencia, pero empieza diciendo qué es la penitencia interior, porque la penitencia, las obras de penitencia de las que ahora vamos a hablar, sin esta penitencia interior son engañosas y no tienen ningún sentido. Recoge el testimonio del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Qué es la penitencia interior? ¿Qué es esta virtud de la que María Magdalena nos dijo? Es el reconocimiento de que Cristo no se dejó engañar por todas las otras voces, sino que me miró y me llamó Él por mi nombre. Dice la Iglesia, en el Catecismo, el número 1431, la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión al mal. Y al mismo tiempo es un deseo, la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de Dios. Es un salir para llegar. Es lo que nos decía Stanislao, es un salir de la noche para llegar al día. ¿Y cuál es el punto de partida? Nos dijo María Magdalena, reconocer lo que Cristo hizo en mí, reconocer la profundidad de esa voz, la firmeza y la calma que se le pide a los exorcistas. Imagínense la firmeza y la calma de Cristo llamándonos por nuestro nombre. La penitencia interior es esta y es el fundamento de las obras de penitencia exterior. ¿Tiene sentido hablar de obras de penitencia hoy? ¿Es un signo de los tiempos hablar de penitencia? Sí, la Virgen lo viene recomendando y lo viene pidiendo y nos viene animando en todos los lugares del mundo donde se aparece. Es un tiempo para hacer penitencia. Y las obras de penitencia son las que se nos recomiendan en la Cuaresma. Todos las conocemos, ¿no? Las tres conocidas obras en las que al inicio de la Cuaresma todos los años se nos vuelve a recordar a los cristianos que tenemos que hacer, no solo en tiempo de Cuaresma, este recorrido. Son, por un lado, el ayuno, por otro, la oración, por otro, la limosna. Con el ayuno reorientamos, reordenamos nuestro vínculo con nosotros mismos, nos recordamos quiénes somos, recordamos que somos criaturas, recordamos que somos limitados, recordamos que somos necesitados, que no podemos solos, que todo lo recibimos de Dios. Con el ayuno podemos crecer en un montón de otras virtudes, en la virtud de la templanza, pero ¿qué nos dice María Magdalena? Con el ayuno tengo que
reconocer de dónde me sacó el Señor, tengo que reconocer que Él me vino a buscar, que Él me habló. Lo mismo con la oración. Con la oración reordeno mi vínculo con Dios, con todos los modos que tiene la oración, desde la adoración porque Él es Dios, hasta la alabanza porque es maravilloso, hasta la intercesión porque amo a mis hermanos y quiero pedirle por ellos, hasta la súplica por mí mismo, el pedido de alguna gracia en particular, la acción de gracias para reconocer, el pedido de perdón. La oración reordena mi vínculo con Dios, pero la oración tiene que también, para hacer una obra penitencial, partir del reconocimiento de lo que Cristo hizo por mí. La limosna, exactamente lo mismo, reordena ahora mi vínculo con los demás, me corre del centro, me hace mirar que hay otros que caminan conmigo, que también necesitan, pero la limosna, que no tenga presente el punto de partida de que el Señor me sacó de la noche para llevarme al día, va a ser una penitencia que termine siendo engañosa. Entonces, las obras de penitencia a las que hoy los vuelvo a animar, a invitar en este tiempo, tienen que tener el punto de partida que nos dijo María Magdalena. Entonces, sí, después de que miramos cuáles son las obras de penitencia y que vimos la definición que hizo María Magdalena para nosotros en esta charla sobre lo que era la penitencia para ella, le decimos, y bueno, entonces vos, santa querida, ¿por qué ayunabas? Porque nos cuenta la tradición, no solo que María Magdalena es penitente porque reconoce sus pecados y los llora en el momento en que reconoce la salvación que obra en ella Cristo, sino que la tradición de la Iglesia la reconoce penitente después de la resurrección, que llevó una vida de servicio al Señor en oración, en penitencia, en ayuno, como la profetisa Ana, que estaba en el templo cuando Simeón y María y José y el niño presentado. María Magdalena va a llevar adelante una vida de penitencia para servir a Cristo después de la resurrección. Entonces le preguntamos, ¿por qué ayunabas? ¿Cuál era el motor que te sostuvo hasta el último instante de tu vida? Después vamos a compartir el testimonio de una mística, tratando de practicar esta virtud. María Magdalena, vos te arrepentiste del pecado, el Señor te sacó del pecado, lloraste tus pecados, fuiste reconocida por el nombre de Cristo, y después, ¿para qué ayunabas? ¿Para recordar lo mal que te habías comportado? ¿Para mirarte a vos? Y María Magdalena nos dice, no, lejos de mí. Eso hubiera sido entender la penitencia como que tendría que haber estado escuchando todo el tiempo de mi vida las voces de los demonios a los que el Señor mandó a callar y expulsó, porque eran ellos los que decían que yo tenía que sentirme mal y triste y que no servía para nada y que mi vida no tenía arreglo. No. Yo hacía ayuno, hacía penitencia para recordar otra voz. Entonces, no solo la penitencia, nos dice María Magdalena, es un reconocimiento de dónde me sacó el Señor, sino que la penitencia es la virtud por la que yo me voy a ayudar a mí mismo a recordar esto. No solo reconozco que Jesús me sacó y lo tengo presente en los ojos de mi alma, sino que con las obras de penitencia yo me voy a ayudar a mí mismo a recordarlo. María Magdalena nos amplía la definición de penitencia, es la virtud por la que reconozco una falta, pero muy por encima de ello es una virtud por la que reconozco que he sido reconocido por Jesús cuando ninguna otra voz salía a defenderme, cuando no tenía ningún otro defensor, cuando no tenía a nadie que hablara por mí. Y a la vez es la virtud por la que durante toda la vida esto me lo recuerdo. Y entonces sí tiene sentido la penitencia hasta el último día de mi vida. Entonces sí tiene sentido la penitencia como estas prácticas a las que todos los santos nos recomiendan. Yo pensaba mientras buscaba y quería algún ejemplo práctico, que por ejemplo el Padre Pío y antes San Juan María Vianney y el santo cura de Ars decían que no había que levantarse de la mesa sin haber realizado alguna pequeña mortificación. ¿Y en qué sentido? Estoy comiendo y en vez de servirme un poquito más, no, hasta acá. O esto me gusta más, bueno, ahora no tanto. O no le pongo más sal que me gusta, o alguna pequeña mortificación. ¿Y por qué decían esto? Porque al Padre Pío, a San Juan María Vianney, a San Francisco de Asís, ahora les comparto un ejemplo, o a Santa María Magdalena, querían acordarse todos los días de que tenían que sentirse un poquito mal por lo que habían hecho en sus pecados, ¿no? Porque eran pequeños llamados de atención que les recordaba a Cristo.
O sea, cuando el santo ayuna, cuando María Magdalena ayuna, se estaba ayudando a sí misma a recordar esa voz, se estaba ayudando a sí misma a recordar ese momento. A todo esto quería compartirles otro ejemplo que es de San Francisco de Asís, pero que grafica muy bien esto, que lo cuentan en las florecillas, ya San Francisco avanzado en edad, ya más cerca de que el Señor lo llame con él, yendo de camino con un hermano, de los primeros hermanos franciscanos, le dice: hermano, por favor, yo ahora voy a decir Francisco de Asís y vos vas a decir que es el más inmundo de los pecadores, el más vil de todos, y el que merecería que Dios lo condene, pero Dios lo va a salvar por su misericordia. Entonces, Francisco le dice al hermano, Francisco de Asís, y el hermano empieza a responderle: un hombre de Dios que ha tratado de serle fiel y al que el Señor se lo va a llevar con él. Segundo momento, le vuelve a decir: no, pero por favor, te pido en virtud de la santa obediencia que cuando yo diga Francisco de Asís, digas una persona mala, una persona que se alejó de Dios, una persona que no merece nada de parte de Cristo. Entonces Francisco le vuelve a decir Francisco de Asís. El hermano le contesta: una persona que ha servido al Señor y a la que el Señor pronto se la va a llevar con él. Entonces San Francisco se pone a llorar porque tenía en su corazón la necesidad tan patente para él de que quedara manifiesto de todas maneras que él no merecía nada. Entonces le vuelve a decir: pero por favor, yo te digo Francisco de Asís y vos decís que estoy lejos de Dios, que no lo merezco. Y entonces San Francisco vuelve por tercera vez a decirlo, Francisco de Asís, y el hermano le dice: me lo pediste en virtud de la obediencia, pero ahora te digo que hablo movido por el Espíritu Santo y no puedo decir otra cosa. Sos un hijo amado de Dios a quien Cristo muy pronto se va a llevar con él. El Señor le estaba enseñando con esta experiencia a San Francisco de Asís esto que nos dice María Magdalena, la penitente, la modelo de penitencia. La penitencia no es: yo no hago ayuno, no hago una pequeña mortificación, no me privo de alguna cosa para recordarme lo malo que soy, la porquería que soy. Lo hago para recordarme lo que Cristo ha hecho por mí y recordar su voz, recordar al Señor llamándome por mi nombre. Es este el verdadero sentido de la penitencia. Y por esto cada año la Iglesia nos llama para recordarlo. Bien, entonces, ahora sí, María Magdalena nos definió la virtud de la penitencia. Nos dice que es la virtud por la que voy a recordar lo que Jesús hizo por mí. ¿Para qué es este recuerdo? ¿Por qué es bueno recordar lo que Jesús hizo por mí? Y la Iglesia utiliza una palabra que ahora vamos a desarrollar, que dice que la penitencia es saludable, la penitencia sana. Sabemos que la sanación interior es una cosa por la que hay escrito muchos libros, en las que hay muchos retiros, es una gracia que todos queremos para nuestro corazón, que todos necesitamos, que todos buscamos. En latín la palabra salvación y la palabra salud tienen la misma raíz, salus. Ser salvados es también ser sanados, y todos necesitamos ser salvados, por lo tanto todos necesitamos ser sanados. Bueno, la penitencia, nos dice la Iglesia, es una virtud saludable, sana en primer lugar, obviamente, al que la practica. Les comparto otro texto de San Estanislao, con el que uno se reconcilia cuando nos dice: hay que practicar la virtud de la penitencia toda la vida, pero no en sentido de castigo, no en sentido de tristeza, no en sentido de acordarme lo malo que fui, sino en el sentido que nos dijo María Magdalena. Y San Estanislao dice: si alguien realmente hace penitencia después de haber pecado, verá su casa reconstruida después de su destrucción. Y para que esta reconstrucción sea perfecta y digna de elogio, para que no se reduzca a ser la casa del propio corazón meramente habitable, es necesario perseverar en la penitencia mientras uno viva, para que el demonio no pueda decirnos con burla: este comenzó a edificar, empezó a restaurar su casa destruida y no pudo terminar. Se había levantado de la maloliente ciénaga de sus vicios y volvió a sumergirse en ellos. Comenzó a desenterrar sus malos hábitos y ahora se entrega de nuevo a ellos. Puso su mano en el arado y ahora mira atrás. Salió de Babilonia, pero ahora regresa.
Tomó su hábito, pero ahora lo abandona. Se separó de su amante ilícita, pero ahora vuelve a llamarla. Es como el perro que vuelve a su vómito. Oh pecador, que comienzas tu transformación interior, a menos que quieras que el demonio se burle de ti, a menos que quieras entristecer al cielo, que se alegra con tu conversión, persevera en la penitencia, persevera. Mientras tengas aliento, camina en el Espíritu, las heridas de tu alma sanarán, de tal modo que no volverán a abrirse. San Estanislaura de la Escuela de Penitencia de María Magdalena. No sea que vuelvas a tener que escuchar las voces de los demonios, no sea que vuelvas a sumergirte en tus vicios, para que esto no te pase, para que recuerdes de dónde fuiste sacado y dentro de su propia reflexión, para que no se pierda una obra tan grande que es más grande que la creación del mundo, porque una conversión es más grande y hay más amor y más bondad y más misericordia de Dios que cuando Dios crea el mundo entero, para que tu conversión que escuchás esta conferencia hoy no se eche atrás, no se vuelva para atrás y no entristezcas a todo el cielo. Practica la penitencia toda la vida, hace mortificaciones, practica el ayuno, recordate lo que Jesús hizo por vos en lenguaje, en palabras de María Magdalena. ¿Por qué? Porque la penitencia te va a sanar, va a ser el camino para que sanes, va a ser el camino saludable para vos. Y entonces, Padre, ¿tengo que ayunar todos los días de mi vida? Mirá, el ayuno para adelgazar, no. El ayuno para sentirme que estoy cumpliendo, no. El ayuno, la limosna, la oración para que otros vean, Jesús lo llama hipócrita. Ese no. Pero el ayuno pequeño, la mortificación pequeña, lo que está al alcance de mi mano, siempre discernido con un director espiritual, con un confesor, no puedo largarme porque ahora escucho esta charla y decir, yo quiero recordar lo que Cristo hizo por mí, voy a ayunar 4 veces por día. No, hay que pasarlo por discernimiento, pero hacé penitencia toda la vida, porque no te vas a olvidar de la voz de Jesús. Esto sí va a ser saludable para vos, para toda tu vida. Y hay algo más, y en esto voy a compartirles algo que también cuando charlábamos en la semana con Diana y con Ángela, surgió que era lindo que se los compartiera. La penitencia es saludable no solamente al que la practica, sino por el misterio de la comunión de los santos. Mi penitencia puede ser saludable para otros. Mis obras de penitencia, mi ayuno, mi oración, mi limosna, pueden servir a otros, ¿sí? ¿Por qué? Por la comunión de los santos. ¿Qué dice el Catecismo, el punto 947, sobre esta comunión de los santos? Dice que los cristianos tenemos la posibilidad de que el bien de los unos se comunique a los otros. Y esto porque los creyentes forman un solo cuerpo. El Catecismo romano lo dice de una manera hermosa y gráfica. Como esta iglesia, nuestra iglesia católica, bendita y santa, está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Lo bueno que yo haga pasa a formar parte del fondo común del tesoro de la iglesia. Mis obras buenas pasan a formar parte de este pozo común. Mi penitencia puede formar parte también. Y entonces nos preguntamos, ¿hay en la iglesia hermanos y hermanas nuestras que ya han sido reconocidos por Cristo? El Señor ya los ha llamado por su nombre, ya los ha salvado, ya están seguros de su salvación eterna, ya saben que van a ir al cielo, pero que todavía no han podido sanar todas las consecuencias del pecado en su corazón, en sus vidas, en sus almas, y no pueden hacer nada porque ya no pueden hacer más obras de penitencia para acelerar esta purificación, esta sanación. Sí, las benditas almas del purgatorio. Toda esa iglesia purgante, todos esos hermanos y hermanas nuestras que ya han fallecido, que ya están seguros que van a ir al cielo, pero que necesitan una última purificación, una última sanación de sus almas para entrar a alabar por toda la eternidad al Señor. ¿Pueden hacer penitencia ellas? No. ¿Nosotros podemos hacer penitencia por ellas? Sí, claro que sí. Y por eso es que hoy, como otra invitación, a la vez de que María Magdalena nos invita a que practiquemos la penitencia toda la vida, lo estuve charlando con ella y me dice que también practiquemos la penitencia para ponerlo en el fondo común de la iglesia. La manera más fácil de hacerlo es ponerlo en las manos de María, la Madre de Misericordia, y decirle, Madre, vos repartís, yo hago esta penitencia y lo pongo en el fondo común, en el tesoro de la iglesia, aplicarlo a las almas que más lo necesiten, pero
podemos hacerlo con nuestra penitencia, podemos hacer obras saludables para muchísimos hermanos y hermanas nuestras que están en el purgatorio. Y a esto les quiero hacer una invitación. Le pasé un link que me dijo Diana que después lo va a poner ahí mismo en el chat. Todos los años aquí en la parroquia, y hace 2 lo hacemos invitando a mucha gente, y se suman personas de muchos países del mundo, gracias a Dios. Hacemos una obra que se llama Los 90 días de oración por las benditas almas del purgatorio. Tenemos 90 intenciones, se sortea un número, se ve cuál es el número de ese día, y durante ese día todos los que participamos de esta devoción rezamos un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria, una decena del Rosario. Cada uno puede rezar muchísimo más, pero todos nos comprometemos a hacer esta oración. ¿Por qué? Arrancamos el 4 de agosto, porque lo ponemos bajo el patrocinio del Santo Cura de Ars y porque a la vez queremos terminar el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, víspera de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Durante 90 días rezamos por distintos grupos de almas, y entonces en el sorteo dice, por los que sufren en el purgatorio por sus pecados de soberbia. Las almas que están en el purgatorio por la consecuencia en el alma que tuvo este pecado. Ya han sido perdonados, ya se han arrepentido, ya han sido reconocidos por Cristo, ya son benditos del Padre Celestial, ya van a ir con Él, pero tienen que purificar sus almas. Nosotros podemos ofrecer nuestra oración, nuestra penitencia, nuestra súplica por ellas y adelantarles esa purificación. Ahí en el canal de YouTube, que les va a poner seguramente Diana, van a ir apareciendo cada día un video explicando cada una de las pequeñas intenciones. Esto no lo saben ni siquiera todos los hermanos que se anotaron por otro medio a participar de esta devoción, que ya se los voy a hacer llegar también el link, para que tengamos cada día una pequeña catequesis de esta intención. Y entonces, como uno de los propósitos que podemos tomarnos hoy es, bueno, voy a practicar la penitencia toda la vida para recordar a Cristo, para recordar lo que Cristo hizo por mí y para poner mis obras de penitencia en el tesoro común de la Iglesia para la purificación de las benditas almas del purgatorio. Volvamos entonces, ahora sí, al texto con el que empezamos el recorrido de María Magdalena. Se los vuelvo a leer, yo les dije, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Lo vuelve a decir María Magdalena. Porque el amor de Cristo nos apremia, o vamos a decirlo en singular, vamos a tomarnos esta licencia con la palabra de Dios porque está aplicado a ella, pero cada uno lo puede decir por sí mismo. Porque el amor de Cristo me apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos hemos muerto, y Él murió por mí, a fin de que yo ya no viva más para mí mismo, sino para aquel que murió y resucitó. Después de la resurrección del Señor, después de que María Magdalena ejerce este nuevo título, que también es tradicional, pero con el que la Iglesia la va a llamar de ahora y por mucho tiempo en adelante, porque está en su liturgia, después de que María Magdalena ejerce como apóstol de los apóstoles, nos dice la tradición de la Iglesia, nos dicen muchos místicos, María Magdalena desarrolló una vida de penitencia. En esto de desarrollar una vida de penitencia y tratar de recordarse a ella misma cómo había sido Jesús para con ella, cómo le había hablado la primera vez para sacarla de la desesperación, de las voces de los demonios, del juicio de los hombres, del propio pozo del pecado. La segunda vez la llama, la mira y le dice María Magdalena para volverle el sentido de la fe, para volverla en la misión, para volver a ponerla en camino. Inmediatamente salió a anunciar. Dice una mística alemana, y si no lo hubiera dicho podríamos también intuirlo, pero esta mística Teresa Neumann, mística del siglo pasado, de Alemania, el Señor le mostró, insisto, no tenemos que tomarlo como una verdad de fe, pero podemos tomar la imagen y si no podríamos haberla de alguna manera intuido, pero el Señor le mostró a Teresa Neumann cómo fue la muerte de María Magdalena, y dice que estaba haciendo penitencia, estaba haciendo ayuno, estaba practicando su vida muy entregada, muy sacrificada, para recordar la voz de Cristo, y sintió en su interior que el Señor la llamaba a la puerta de donde ella estaba, salió a la puerta, se puso de rodillas y escuchó por tercera y definitiva vez, ya no lo vio, la voz de Cristo que le decía María, y su alma se fue con él. Podemos entonces tomar un pasito más, el último de lo que nos dice
María Magdalena, acerca de la virtud de la penitencia. ¿Para qué recordabas la voz del Señor? Para recordar de dónde te sacó, sí. Para recordar lo que hizo por vos, sí. Primer llamado. ¿Por qué hacías penitencia, María Magdalena, después de la Pascua? Para recordar que tengo una misión, para recordar que el tiempo es breve, para recordar que tengo que salir corriendo a anunciar a Cristo, para no perder tiempo, para esto, para mantenerme sana, activa en la iglesia, ser miembro vivo, para esto hacía penitencia. Bien, y ahora nos dice María Magdalena, ¿para qué hacías penitencia? Para llegar al último día de mi vida con el recuerdo de esa voz. Para que cuando el Señor se acerque el último momento de mi vida, el último instante de mi vida, y me llame y me diga, Sebastián, yo también pueda acercarme a Él, pueda escucharlo a Él, pueda dejar que me lleve con Él, con un alma plenamente sanada, plenamente librada, plenamente purificada. La iglesia dialoga con María Magdalena. Yo quisiera invitarlos a todos a que nos animemos a hacerlo. ¿Y por qué les digo que la iglesia dialoga con María Magdalena y lo viene haciendo desde hace siglos? En la misa de Pascua, antes de la lectura del Evangelio, se lee, se comparte la secuencia pascual. Y en la secuencia pascual, en la cual los cristianos somos llamados a reconocer a Cristo, la iglesia le dice, dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? María Magdalena responde, he visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto todo, he visto la muerte y la vida, he visto la noche y el día, he visto el pecado y he visto la gracia, pero ha resucitado Cristo mi esperanza, y entonces yo lo anuncio. Que hoy, en todas las meditaciones que estamos teniendo, en los testimonios, en este recorrido, podamos nosotros recibir esta palabra de María Magdalena que nos dice, cualquiera que sea tu situación interior, el Señor te puede sacar de la noche más oscura y llevarte al día. Hay que atravesar el alba, hay que atravesar el recorrer del día, y esto se hace mediante la virtud de la penitencia. La virtud de la penitencia se practica con actos exteriores, pero sobre todo que sean reflejo de una penitencia, una acción, una dirección interior. La que nos dijo María Magdalena, recordar la voz de Cristo, recordar lo que Cristo hizo por mí, llegar al último día de mi vida siendo capaz de que cuando el Señor me llame, irme tras Él. No dejar nada, no quedar atado a nada, haberme desasido de todo peso, de todo amor desordenado, de todo apego que fuera vicioso, de todo vicio, de todo pecado, completamente desasido. Que el Señor pase, como dice Teresa Neumann, que pasó frente a la puerta de María Magdalena, la llamó por su nombre y el alma se fue tras Él. Para esto se practican todas las obras exteriores de penitencia que tenemos que practicar, que los animo a practicar, que no es una cosa de la Edad Media, que no es una cosa antigua, que es una cosa que nos propone la Virgen Santa en todos los lugares del mundo. Si se acuerdan lo que dice Santa Bernardita cuando se da vuelta, después de una de las apariciones en Lourdes, se da vuelta y dice penitencia, penitencia, penitencia. Es lo que la Virgen nos pide y nos exhorta y nos propone en todos los lugares del mundo. Practicar para esto la penitencia, pero no solo para mí, ser generosos, ponerla en el fondo común de la iglesia para que sirva a las benditas almas del purgatorio, para que sea de purificación para otros, para que otros puedan escuchar también la última llamada de Cristo que los lleva con Él. Y practicarla toda la vida con este deseo de no olvidarnos jamás de lo que Cristo hizo por mí. No practicar la penitencia para sentirme triste, no para hacer yo mismo de las voces de los enemigos de mi alma, del demonio acusador, diciéndome que no tengo arreglo, sino para recordarme a mí mismo los ojos, la mirada de Cristo que me extendió la mano. Esto es un poquito lo que les quería compartir con esta charla, con esta plática hoy. Hay un ejemplo más que nos sirve para comprender un poco que está al alcance de nuestras manos esta virtud. Es de San Juan Bosco. Don Bosco tenía una vida muy sacrificada. Sabemos que él trabajaba muchas horas al día, y después el Señor lo hacía trabajar a la noche mediante distintos sueños en los que le contaba cosas, le pedía cosas,
le daba distintas enseñanzas. Y don Bosco era una persona con una sensibilidad por el arte muy profunda, gustaba de la música, gustaba del teatro, y debido a su obra, a muchos conocidos y por reconocerlo como un hombre santo, muchas veces lo invitaban a participar de una obra de teatro, de escuchar una pieza musical, de algo que fuera bonito, y él decía y escribe que para mortificarse, que para acordarse de Jesús, también en esos momentos iba, participaba de la obra y en el momento que más le gustaba lo que venía, no miraba, se obligaba a sí mismo a no mirar. Y los que estaban con él, que se empiezan a dar cuenta de esta mortificación exterior, le dicen, pero siempre te pasa algo cuando viene la parte más linda. Don Bosco no les contesta a ellos, sale un poco para no revelar su vínculo con el Señor, pero sí a su director espiritual, que es el que después nos lo comparte, y dice, si estoy contemplando algo que me alegra, si estoy contemplando algo lindo, si estoy contemplando algo que eleva mi alma, ¿cómo no aprovechar eso también para acordarme de Jesús? ¿Cómo no aprovechar eso también para que mi corazón vuelva a recordarme a Cristo? Por lo tanto, la penitencia, dijimos, no es una virtud de los tristes, sino, terminamos con don Bosco, es una virtud de los alegres, es una virtud de los que se llenan de gozo, es una virtud de los que se transforman en atletas de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos apremia. Y si Él murió por mí, yo tengo que morir y vivir por Él. Ese es el objetivo de mi vida, ese es el destino de mi vida, eso es aquello para lo cual yo voy a practicar esta virtud. Tengamos en cuenta, a la hora de tratar de abrazarla, de practicarla, algunas cositas que dijimos en el medio, que tiene que ser discernida. Tenemos testimonios de los primeros grandes ascetas en la vida de la iglesia, que escucharon un anuncio como este, escucharon o rezaron con la persona de María Magdalena, la vieron su testimonio, y dijeron, voy a hacer penitencia. Y entonces se fueron al desierto, a hacer una vida muy austera, y muchos de ellos lo lograron excelentemente, San Antonio Abad, San Pacomio, pero otros se equivocaron mucho a la hora de practicar esta virtud. Es ejemplo de algunos padres que fueron al desierto y ponían en una botella las migas del pan y a la fuerza lo hacían entrar adentro de la botella y esperaban que se secaba. Y lo único que podían comer durante el día era lo que sacaran de las migas del pan seco de la botella. Se morían de hambre. En lugar de practicar una virtud de la penitencia que los mantenía alegres, recordando la voz de Cristo y preparándolos para que Cristo los llame, terminaban de mal humor, terminaban enojados, terminaban con fallas en la salud, van a ser los primeros organizadores, grandes organizadores de la vida ascética, San Pacomio, San Benito, San Basilio, los que digan la penitencia tiene que ser discernida, tiene que pasar por el discernimiento. Entonces, si queremos abrazar esta virtud, lo primero que tenemos que hacer es buscar un director espiritual, un sacerdote que nos diga, padre, yo quiero practicar esta virtud de la penitencia, pero necesito que alguien me acompañe. ¿Me acompañas? ¿Te puedo preguntar? ¿Te puedo ofrecer? El sacerdote nos va a decir que sí, y va a ver y va a buscar qué es lo que más nos conviene. Por ejemplo, hoy, que estamos en una época de enfermedad y en los lugares donde hace mucho frío, si alguien me dijera, padre Sebastián, ¿sabes que quiero practicar penitencia y quiero dormir en el suelo ahora a este tiempo? Y yo diría, mira, si no lo hiciste hasta ahora, te diría que no, porque si tomás frío, te enfermas, te levantas fiebre, vamos a pensar todos que tenés coronavirus, vamos a tener que empezar un gran problema para vos y para tu familia. Entonces, no es esta hoy la penitencia más adecuada ni más apropiada, se discierne, la penitencia no se elige porque sí. Esta es la primera cosa. Y la segunda, que tiene que ver con el título de esta conferencia, la penitencia es una virtud. Y por lo tanto, si es una virtud, es un hábito. Y los hábitos se adquieren por repetición de obra. Yo no puedo tener la virtud de la penitencia porque lo decido hoy para tenerla mañana. Muchas veces en mi ayuno o en mi práctica penitencial o en mis pequeñas mortificaciones diarias, me voy a dar cuenta que me olvidé de cuál es el objetivo. Vuelvo a enderezar la intención. Muchas veces cuando esté practicando la penitencia voy a estar recordando que la practico porque soy un pecador y porque realmente qué feo que es el momento en que he pecado y lo malo que he sido. Me doy cuenta y me vuelvo a correr. La penitencia es una virtud, tengo que crecer en ella, tengo que seguir practicándola. Y entonces de esta manera saber que si es una virtud voy a crecer más a medida que más y más la practico. Entonces, estas son las indicaciones prácticas. Tengo que dejarme acompañar, tengo que tenerme mucha paciencia, no tengo que olvidarme
del objetivo por el cual la practico. Los invito entonces a todos, hermanos, que podamos seguir con estas jornadas, esta reflexión, con la alegría de que estamos compartiendo desde distintos puntos de vista, desde distintos carismas, la persona, la presencia de una mujer tan hermosa, tan llena de Dios. Un poquito, Diana y Ángela, era entonces esto lo que yo les quería hoy compartir aquí en esta conferencia.